Hola niños, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy tenemos la clase de Ciencias Naturales. Bueno, recordando que la vez pasada vimos las condiciones atmosféricas, ¿cierto? Y se veía la temperatura, ¿verdad? El aire, el agua, por otra, las precipitaciones. Veíamos cómo podíamos medir estas condiciones atmosféricas a través del termómetro con respecto a la temperatura, ¿cierto? Ambiental, las precipitaciones que se dan en forma de agua, granizo, ¿cierto? Nieve, a través del pluviómetro y el aire o el viento en este caso, con el anemómetro para saber su velocidad y la veleta para saber la dirección del viento. Bueno, el día de hoy va a ser lo siguiente. Vamos a observar y describir por medio de la investigación experimental algunas características del agua. ¿Ya? Así que vamos a comenzar. Acá podemos observar las imágenes 98 y 99 de su texto escolar y dice el agua nuestra vida. ¿Se acuerdan que yo les decía que al sur de Chile andan hartos cruceros, viene harto extranjeros justamente a visitar estos lugares? Y este es el glaciar Grey de la Patagonia chilena. Acá dice los hijos de mamá, el agua del lago se podría convertir en hielo. Y el otro, mamá, ¿podría desaparecer hielo? Entonces va en directa relación con lo que vamos a ver el día de hoy. Bueno, recordar que los glaciares son las principales fuentes de agua dulce del mundo. ¿Se acuerdan cuando lo vimos en la zona austral? Pues su deshielo, ¿qué quiere decir? Cuando éste se derrite, recarga los ríos, los lagos y las napas subterráneas, lo que asegura la supervivencia de los ecosistemas y de las comunidades humanas. Entonces yo acá le tengo 4, que son las siguientes. ¿Qué pasaría si se derritieran los glaciares? ¿Por qué crees que podrían derretirse los glaciares? ¿Y qué consecuencias traería este hecho para los seres humanos y los animales? Bueno, al final eran 3. Y respecto a lo que ustedes recuerdan de la zona austral, ¿cierto? Y lo que les estaba hablando ahora, que es una de las principales fuentes de agua dulce del mundo, ¿qué pasaría? Entonces estas 3 preguntas las van a contestar en su cuaderno. Bueno, primero hablarles sobre las características del agua. Acá podemos ver imágenes, ¿cierto? El agua líquida, en este caso, no tiene forma definida y se adapta a la forma del recipiente que la contiene. Si se dan cuenta que hay un vaso más pequeño, más angosto y esto es un vaso más grande, ¿cierto? Entonces el agua líquida como tal no tiene forma y se va adaptando al recipiente al cual la contiene. Por lo tanto, acá va a tener la misma forma de este vaso grande, ¿cierto? Y acá va a tener la forma del vaso pequeño. A eso se refiere. Por otro lado, el agua no tiene olor, es inodora. Si ustedes acercan el agua, no van a encontrar ningún tipo de olor. Y es transparente, o sea, podemos ver a través de ella. Bueno, el agua líquida tiene la capacidad de escurrir o de fluir. Acá yo los invito, en este caso, a que ustedes cuando vayan al baño coloquen los dedos juntos en ambas manos y el otro los dedos separados. Y quiero que me respondan si el agua escurre o fluye igualmente. ¿Ya? Pero por lo que vemos acá las imágenes, este escurre igual. Bueno, chicos, entonces estas son las características. El agua líquida no tiene forma definida y dependiendo en dónde se coloque, ella va a tener la misma forma. El agua no tiene olor, es inodora y es transparente, ¿ya? Y también tiene la capacidad de escurrir o de fluir. Después viene una pregunta que dice lo siguiente: ¿por qué el agua se congela o evapora? Ya.
Acá dice, ¿qué ocurre con el agua de la ropa mojada al ponerla al sol? ¿Qué pasa, chiquillos, cuando yo coloco la ropa mojada y después de un rato, qué sucede con la ropa? ¿Se seca? ¿Queda igual de mojada? Cuéntenme. Y luego de esto, ¿qué sucedió con el agua luego de los 30 minutos en el congelador? Claro, uno le coloca el agua líquida y como sabemos ya, se coloca de la misma forma, ¿cierto?, del recipiente que la contiene, pero una vez que la metemos al congelador durante un rato, ¿qué pasa con el agua? Ya, acá dice, el agua líquida puede congelarse si la temperatura disminuye, como es el caso de cuando va al congelador, ¿cierto? O evaporarse si la temperatura aumenta, o sea, cuando la ropa se cuelga y está en contacto con el sol durante harto rato, esta se evapora, ¿ya? Se evapora. Luego vamos a la página 110 y 111. Dice, ¿dónde hay agua? Comenta dónde observas agua en cada fotografía. Acá está el lago Chungará de Chile y ahí podemos observar el agua. El glaciar Serrano, la Patagonia chilena, esa es agua líquida, ¿cierto? Esta es congelada. Acá están los geysers del Tatío del norte de Chile. Si se dan cuenta, está en líquido, pero también se evapora, ¿cierto? Está en forma de vapor. Y acá están las cascadas, ¿cierto? Y el Salto del Laja al sur de Chile. Entonces ustedes acá tienen que responder las preguntas. ¿Qué sabes sobre el agua? ¿Qué más te gustaría saber sobre el agua? Crea 3 preguntas sobre lo que te interesa aprender del agua. Por otro lado, tienen que comentar en qué se diferencian el agua de la cascada y de la nieve. ¿En qué lugares de la naturaleza hay agua? Dice, en la naturaleza el agua se puede encontrar en estado sólido, líquido y gaseoso. ¿En qué estado se encuentra el agua de estas fotografías? Diciendo que estado sólido se puede decir que es la nieve en este caso, ¿ya? Acá el agua se congela y tiene una forma en específico, ¿ya? Es duro, ¿verdad? Está condensada. Está el líquido, que lo podemos ver en varias de estas. Y gaseoso, que acá es líquido y gaseoso, ¿ya? Gaseoso es el vapor. O cuando hierve el agua, ¿se dan cuenta que sale vapor? Ya, ese es agua también, pero en forma de vapor. Entonces el agua sólida tiene una forma definida, como lo decíamos acá, tiene una forma en particular. El agua líquida y gaseosa se adaptan a la forma del recipiente. En este caso, si volvemos, acá el agua es líquida, ¿cierto? Y de alguna forma, como dice acá, se adaptan a la forma del recipiente. Este tiene formas de cubitos. Entonces, una vez que esta se mete al congelador, queda de esa manera, quedan en cubitos, ¿ya? Una vez que están congeladas. Ahí sí tiene forma, pero cuando está líquida ya se va adaptando al recipiente, al igual que el vapor. El aire contiene agua en estado gaseoso, que no se puede ver y se conoce como vapor de agua, ¿ya? Entonces, el agua en estado gaseoso contiene es agua y se conoce como vapor de agua. Entonces, el agua líquida puede cambiar de estado. Si aumenta la temperatura, se evapora o se convierte en vapor de agua. Y si disminuye la temperatura, se congela. Como lo vimos en los glaciares, ¿cierto? Cuando uno lo coloca dentro del congelador, ¿verdad? Tengo 3 adivinanzas para ustedes que tienen relación a lo que estábamos viendo ahora. Y dicen así. Rodeo a los continentes y mi agua salada en general se encuentra en estado líquido. Ya, dice, rodeo a los continentes y mi agua salada en general se encuentra en estado líquido. Durante años he permanecido congelado y sólido
En general me puedes encontrar en el sur del mundo. En mí te puedes bañar y disfrutar de mi líquido caudal, pero muy atento pues mi corriente te puede llevar. Ya tienen que ver con los estados del agua y también con algún tipo de agua en especial que se ubica acá en la Tierra. Bueno, actividades. Para que ustedes puedan entender de mejor manera lo que vimos el día de hoy, ustedes acá en la página 62 dice, ¿tiene color y olor el agua? Analizaré las características. Acá yo les voy a pedir que tengan un vaso con jugo, un vaso con agua sola y un vaso de leche. Entonces, ustedes tienen que, en la tabla se indican las características de 3 líquidos distintos, solo uno de ellos es agua. Entonces tienen que ver si el líquido A, bueno, ahí usted le da la letra que quieran, al jugo, a la leche y al agua, ¿ya? Si es transparente y si tiene olor. Bueno. Luego dice, ¿en qué se parecen los 3 líquidos? Usted al observarlo, ¿en qué se parecen? ¿Cuál de ellos podría ser agua y por qué? Al observarlos. ¿Qué harías para comprobar cuál de los 3 líquidos es agua? Tendrías que explicar, ¿ya? Entonces, con estos 3 vasitos, con los distintos líquidos que les dije, jugo, leche y agua, tienen que hacer esa actividad. Luego de esto, ustedes se dieron cuenta que el agua escurre y fluye, ¿cierto? Cuando les pedí que cuando fueran al baño pusieran sus manitos con los dedos juntos o con los dedos separados. Entonces después, para que ustedes lo puedan explicar a otra persona, dice que consigue una botella plástica y llénala con agua hasta la mitad, inclínala y observa lo que ocurre. Ya tienen que hacer lo mismo. ¿Qué registrarás? Registrar significa lo que tú ves, ¿ya? ¿Y cómo lo registrarás? Si lo vas a escribir o lo vas a dibujar. Y después registra tus observaciones. Depende cómo lo registres. Si lo vas a anotar, lo escribes acá abajo. Si lo vas a dibujar y ves lo que pasa al botar el agua, ¿cierto? Al inclinar la botella, ¿qué pasa? ¿Ya? En la página 64 dice, ¿por qué el agua se congela o evapora? Explicaré por qué el agua líquida se evapora y congela. Observa las imágenes y dibuja lo que sucedería en cada caso. Si tú al helado lo colocas al sol, ¿qué sucedería con este helado? Y si tú esta agua que está líquida, ¿cierto? Lo colocas al congelador, ¿qué pasaría con ella? Entonces lo tienen que dibujar. En la página 65 dice, ¿por qué el agua se congela o evapora? Experimentaré con el agua. Consigue cubos de agua y 3 pocillos. Realiza la actividad para responder qué le pasa a los cubos de hielo si cambia la temperatura. En la letra A, o el paso 1, coloca al mismo tiempo los cubos de hielo en el congelador, en el refrigerador y en el exterior. Entonces, los cubitos los vas a dejar, unos cubitos los vas a dejar en el congelador, otros los vas a dejar afuera, ¿cierto? En tu patio o donde tú puedas que esté al exterior y otros dentro del refrigerador, ¿ya? Y tienes que esperar 1 hora y luego de eso ver qué sucede con el hielo, ¿ya? Si se queda congelado en estado sólido, si este se evapora al exterior o si en el refrigerador está líquido, no sé, ahí tienen que ver ustedes qué sucede después de 1 hora. Luego de eso, de haber hecho esta actividad de la página 65, ustedes van a colocar el registro, ¿cierto?, de lo que observaron. Entonces, ¿qué pasó? ¿Lugar donde se puso el congelador? Ya, ¿qué pasó con los hielos en el congelador? ¿Qué pasó con los hielos en el refrigerador? ¿Y qué pasó con los hielos al colocarlos en el exterior? El agua en el congelador se iban completando. El agua en el refrigerador se y el agua en el exterior se iban completando según lo que ustedes observaron.
¿En qué se diferencian estos tres lugares? Ahí colocan, me tienen que explicar en qué se diferencian estos tres lugares. Y tu conclusión después de haber visto y hecho todo esto. El agua se evapora o se congela porque y completan la respuesta. Después dice, pinta las características propias del agua, según lo que vimos anteriormente. ¿Cuáles serían las características del agua? Y luego, ¿de qué forma te gustó más aprender esta lección? Y colocas una X. Ya chiquillos, acá tienen que pintar las características propias del agua según lo que observaron anteriormente. Y acá marcar de qué forma te gusta aprender lo que estamos viendo en esta lección. Y por último, ¿cómo es el agua sólida, líquida y gaseosa? Acá tienen que identificar los estados del agua en la naturaleza. Escribe una S si el agua está sólida o congelada, ¿ya? La L si está líquida y una G si está gaseosa. ¿Ya, chiquillos? Después dice, ¿hay algún estado de agua que no está representado en las imágenes? ¿Cuál sería estas? Cuando ustedes completen con sólido, líquido y gaseoso, se van a dar cuenta que hay un estado del agua que no está representado. ¿Cuál sería este? Ya, chiquillos, esta es la clase de hoy. Espero que estén muy bien. Cualquier duda o consulta me la hacen llegar. Adiós.